esto es Loyola, este cuadro es Loyola. Y a 200 metros de Loyola, en un caserío, nací yo en el año 28, 4 de mayo. Y se puede decir que toda mi infancia y parte de la juventud se desenvolvió en torno a esta casa que ves ahí, que es un convento inmenso de los jesuitas. Ahí está también la casa de retiros que se llama Centro de Espiritualidad, donde yo he actuado muchísimas veces en estos últimos 30 años. De manera que es un mundo muy familiar para mí. Se puede afirmar que llega un momento en que quieres conocer el rostro de Dios de una manera más plena y profunda. La teología no llena, es más, a veces desdibuja ese rostro y lo oculta. Para mí, sí. La teología escolástica, aquella que estudiábamos. Bueno, yo estaba deseando que llegara la teología porque traía también una beta mística, así en el modo de ser, probablemente heredado genéticamente de mi padre. Yo traía y tenía un deseo inmenso de que llegara la teología para saciarme de Dios. Y fue una desilusión muy grande, porque no era aquello que yo imaginaba, que nos hablaran del Dios vivo y verdadero, sino puras teorías y teologías, y esto me llevó a una desilusión y por eso fui un mal estudiante de teología. Y en lugar de eso me dedicaba a leer, estudiar no, pero a leer intensamente Dostoyevsky, Kierkegaard, Juan Claudel, Unamuno, bueno, todos esos autores yo me los, medio secreto, conmigo mismo, sí, porque allá se nos decía que teníamos que estudiar la teología que yo lo defino escolástica. Y a mí no me decía nada, y entonces me dediqué a esos. Por eso he podido ser yo después un escritor prolífico, porque me formé con esos escritores de primerísima categoría. Eso creo yo. Ok, bueno, interesante eso. ¿Será que la iglesia necesita más testigos que han visto y oído que profesores de religión? Absolutamente, absolutamente. Los que han visto y oído algo. Siempre me llama la atención, los apóstoles entraron en el mundo helénico, porque el Asia Menor era el mundo helénico, y griego, de consiguiente, de ideas, de conceptos, de lógica y bueno, todo eso. Y se contagió rápidamente de una especie de intelectualismo, el cristianismo. De ahí que comenzaron con herejías, comenzaron con dogmas y bueno. Y entonces la iglesia lo único que necesita es hombres y mujeres que tengan experiencia viva de Dios, de aquellos que misteriosamente nos hacen presente al ausente y nos hacen misteriosamente visible al invisible. Es decir, que tienen un no sé qué, tienen experiencia. Y esa experiencia se trasluce en cada palabra, en cada presentación, en cada actuación que tienen. Y es de esa clase. Nadie tiene derecho de hablar de Dios si no habla con Dios. Nadie tiene derecho de ponerse a hablar, explicar delante de cualquiera sobre Dios si no ha tenido encuentros profundos, experimentales, intensivos con nuestro Padre Dios y con nuestro Señor Jesucristo. De manera que esa pregunta es absolutamente trascendental. Nadie tiene derecho, así pienso yo. Yo mismo, en épocas lejanas, que comencé a dar cursos de franciscanismo a los franciscanos de Italia, de España, hay 80 franciscanos y capuchinos, naturalmente, toda la orden. Bueno, era tan intenso aquello que descuidé la oración por un tiempo.
descuidé la oración, me alarmé yo mismo conmigo mismo, con que no tengo derecho moral de hablar de Dios si no hablo con Dios. Y entonces decidí desde entonces, el año 66, ya ves que son muchos años, decidí levantarme todos los días 60 minutos antes que la comunidad y ahí mismo tener mi momento fuerte que llamamos 60 minutos con mi Señor Jesucristo. A veces tenía sueño, estaba medio dormido y todo estaba con Jesús. Ya me bastaba. Son fragilidades, el sueño, pero yo estaba con Jesús. Estaba Me había llena de intimidad levantado de la cama y estaba en la intimidad con Él. Qué lindo. Y así, de repente tenía dolor de cabeza y no tenía capacidad, estaba árido, hay circunstancias que se dan y no importa nada. Pero estoy aquí y lo he cumplido hasta ahora. ¿Existe una tensión entre la iglesia institución y la iglesia carismática? Yo creo que sí. No teórica, no teológica, pero de hecho sí. Y los que son de la iglesia institucional no dan importancia a la oración. Yo tengo que decirte penosamente que he recorrido medio mundo y nunca me he encontrado con una escuela de oración. Es decir, un método que ordenada, metódica, sistemáticamente, progresivamente y sobre todo prolongadamente enseñe a orar al pueblo de Dios. Nosotros lo hacemos durante 4 meses. Un curso de estos, de talleres de oración y vida, son de 4 meses. Yo algo semejante no encontré en toda la iglesia que yo recorrí. Y entonces comencé a hacer lo que he hecho. Dios inefable. Háblanos de eso. Bueno, es absolutamente la primera verdad. De Dios no se puede hablar. Es lo otro. Con mayúscula, es lo otro. No se puede hablar. Los que hablan con Él, los místicos, los que tratan con Él, tienen intuiciones, como es mi caso, tienen intuiciones y podemos estar hablando de Dios prácticamente la vida entera, pero son a base de reflejos, de intuiciones, pero hablar como por ejemplo lo que eres tú, tales medidas y tal cara y tal psicología y tal, de Dios no se puede hacer una descripción de ese tipo, ¿no? Y a lo sumo se puede evocar, de tal manera que tú hablas de Dios y no se sabe por qué misterio, porque siempre hay 2 cosas, la gracia y la naturaleza. No se sabe por qué misterio, tú despiertas, evocas al eterno, inmenso, infinito, amoroso Creador. Lo evocas, despiertas en el auditorio. Y el auditorio va a Dios, va a Dios. El Dios desconocido, el Dios indefinible o como dices tú, inefable. Sí, porque usted en sus escritos hablas al respecto, el Dios inabarcable, imposible, sí. El invisible, porque prácticamente hay que hablar en una manera contraria a la lógica nuestra, Eso ¿correcta? Es. Y en negativo. Y en negativo, sí. Infinito es negativo, Exacto. Inefable es negativo. El en latín no es descriptible, no indescriptible, todo es con in, que quiere decir no. Me impacta mucho en una frase que aparece en uno de sus libros, no me acuerdo en ese momento cuál fue, que dices, cuando sientes que ya lo tienes, se te escapa. Así también eso.
Bueno, eso, los momentos de oración. Los momentos de oración. De repente, Él viene de manera casi explosiva y te toma. Son las gracias infusas extraordinarias. Infusas porque es infundido. La presencia viene de fuera y se te infunde, ¿no? Entonces, ahí es una presencia indescriptible otra vez. No se puede definir ese momento. Pero lo vives entrañablemente y te transforma, te enloquece. Y bueno, ahí está y lo vives. Y en el momento menos pensado, pues ya se te fue. Un gran tema, Padre. ¿La oración es una opción más o un sine qua non para el creyente? Es un sine qua non. Lo que te he dicho antes, nadie tiene derecho de hablar de Dios si no habla con Dios. Y el hablar con Dios, el ser amigo de Dios, el tratar de vivir y convivir con Él, dentro de las limitaciones y dentro de las fragilidades, todo lo que quieras, pero va sinceramente a eso, tiene derecho de hablar de Dios. Y es el único que tiene derecho. Y los demás no deberían hablar y hablan demasiado. Una obra que Dios te ha inspirado a usted, los talleres de oración y vida, ¿qué son? ¿Por qué y cómo nacen? Bueno, todo lo que yo he hecho en la vida, que son muchas cosas, no he buscado nunca hacer eso. Siempre Dios me abría una puerta, entra aquí. Y yo entraba. Y ahí veía, como quien dice, una perspectiva. En el año 74 estaba yo dando largas conferencias, semanas, en toda América Latina. Y esta vez eran en San Pablo, de Brasil, a los capuchinos. Tenía 40 sacerdotes capuchinos delante de mí. El tema era oración y fraternidad. Bueno, oración ya está. Entonces, al llegar a fraternidad, comencé a hablar barbaridades, disparates, diciendo, bueno, en la humanidad la primera raíz es el matrimonio. Un hombre y una mujer se enamoran, se juntan, conviven y tienen familia. La familia tiene un aglutinante, sangre común, consanguineidad. Después en la sociedad existen grupos de amigos más entrañables que los hermanos carnales muchas veces, el grupo de amigos, ¿no? ¿Qué hay de común? Se llama afinidad. Y así hay entonces, todos los grupos tienen alguna afinidad. Ahora, ¿qué hacen 40 machos, 40 hombres en una misma casa, conviviendo toda la vida? ¿Qué sentido tiene eso? Interrogantes que os digo. Esto puede suceder que sea la cosa más artificial, peligrosa y negativa. Iba yo hablando todo eso, ¿no? Y porque le dije a uno que estaba ahí, ¿tú por quién viniste a la orden? ¿Buscando a este? No. ¿Y por qué? ¿Qué te trajo? Pues me trajo Jesucristo. Buscando a Él vine. No sabía quiénes estaban aquí ni me interesaba. Buscando a Jesucristo. ¿Y tú? Pues también. Descubrimos que los 40 vinieron aquí buscando a Jesucristo. Bueno, pues ya hemos encontrado el aglutinante. Si Jesucristo está vivo en estos 40 hombres, esta fraternidad que llamamos es un esplendor de belleza, de eficacia y de bien.
si Jesucristo no está vivo en estos 40 hombres, es la cosa más artificial. Bueno, yo estaba hablando todas esas cosas cuando se levantó el provincial y me dijo, oye, la semana que viene tienes otros 40 hermanos capuchinos contigo aquí. ¿Por qué no cambiamos? Y tú hablas de Dios durante toda la semana. Y nosotros hablamos con Dios durante toda la semana. Me he tomado de sorpresa completa, ¿no? Pero yo acababa de escribir el Muéstrame tu rostro. Entonces todos los conceptos los tenía claros. Yo era capaz de hablar de Dios durante una semana tranquilamente, no tenía problema. Bueno, yo no tengo problema de hablar de Dios durante una semana. Si ellos quieren y a ti te parece bien que sea este el sistema, pues venga, y lo vamos a hacer así. Y así se hizo y comenzaron los encuentros de semanas de experiencia de Dios. Así se llamaron hasta ahora. Ya asistieron cerca de 1 millón de personas a lo largo de todos los tiempos. Y iba, multitudes, grupos, de semana entera, en completo silencio, y hablando con Dios. Y por lo menos el programa era esta. Yo les decía, con esta modalidad pasen durante esta hora y media. Y hablando con Dios con esta modalidad, de esta manera y de esta manera. Bueno, fueron 10 años y comenzaron a decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esto mismo al gran pueblo de Dios que nadie les enseña a hablar con Dios. Y vacilé, dudé, finalmente convoqué a 60 laicos en Santiago de Chile, estuvimos medio año, cada 15 días nos reuníamos una tarde y quitando, poniendo fragmentos de esto, modalidades distintas. Total, para la Navidad teníamos un programa experimentado que se llamó Talleres de Oración y Vida desde el principio, hace ya 25 años. 25 años. Sí. ¿Qué pasa en esos talleres, padre? Cuéntanos. Bueno, son sintéticamente, porque sería largo. Pero hay que vivir la experiencia. Sintéticamente. Hay que vivir la experiencia. Has dicho una gran verdad. Todas las explicaciones quedan más o menos al aire. Bueno, pero sintéticamente es lo siguiente. Primero, como estamos diciendo, se enseña a orar de manera ordenada, metódica, sistemática, progresiva, desde los primeros pasos hasta las alturas de la contemplación transformante. Oración de contemplación es una de las más interés ponemos. Bueno, se enseña a orar con todos los textos y con todas las modalidades, el uso de la palabra de Dios. Bueno, es una cosa completísima, completísima. Segundo, en esos talleres se enseña, como diríamos, liberación interior. Liberación de angustias, tristezas, temores, ansiedades, agonías mentales. Bueno, todo eso se elimina. ¿De qué manera? Con la oración de abandono. La oración de abandono. El que no ha vivido la oración de abandono no se da cuenta que es un formidable instrumento de liberación y trae una sola cosa, la paz. La paz. Bueno, eso dicho en 3 palabras, pero eso nos lleva varias semanas. Y finalmente presentamos, tercera cosa, y con esto, presentamos a un Jesucristo deslumbrante, enloquecedor, a un Jesucristo para enamorar a la gente. Qué lindo, ¿no? Seducirlo. Y así lo hacemos, presentaciones semana tras semana de un Jesucristo. Lo hablo yo, están las grabaciones. Las grabaciones están y son con mis palabras que, bueno. ¿Y para qué?
¿Y qué finalidad? Y ponemos, para terminar, ponemos un programa de santificación cristificante. Ser santos como Jesús, fotografías de Jesucristo en la sociedad, siempre con una preguntita: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Siempre la misma. Uno se encuentra en esta situación después de 5 horas con otra situación, siempre, y siempre la preguntita que se hace: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y esto ha llevado a millones de personas una vida seria y santa con Dios como ningún otro instrumento lo consigue con tanta eficacia. Bueno, en resumen, es una nueva evangelización, abarca todo. Y por supuesto, después del proceso de apostolado, ser apóstol de Jesucristo allí donde esté, esto es unas consecuencias que vienen derivadas.